de seguro, si tú eres mujer, alguna vez te has enfrentado a esto de la anticoncepción, ¿cierto? Al tener que ver algún tipo de método para protegerte. Yo desde que desde que tengo memoria no, pero hace muchos, muchos años tomo anticoncepción oral y uno dice, pucha, qué lata que quizás nosotras tenemos que esclavizarnos a este sistema, pero por otro lado los hombres tienen otras alternativas que pueden sonar bastante más simples. Y una de esas vendría a ser la vasectomía, una alternativa que ha crecido muchísimo en estos últimos años. Hay cifras que dicen que este procedimiento ha ido en aumento. De hecho, ni siquiera en un 100%, casi en un 500% en los últimos 10 años. Wow. La verdad es que este boom queremos explicarlo, entenderlo y también verlo como alternativa si quizás tu pareja lo quieren considerar como un método anticonceptivo. Oye, Coté, quiero saber qué piensan ustedes. Tú estabas diciendo algo que es súper real y que yo creo que a medida que uno va envejeciendo... No te voy a mirar a ti, Margot. Mírame nomás. Pero no, con todo orgullo. pero es que lo que pasa es que uno va teniendo, por ejemplo, yo que tengo 47 años, evidentemente en algún momento empieza todo este tema de las hormonas, la anticoncepción oral, que es muy efectiva, que es muy buena y que estamos muy acostumbradas a tenerla, pero uno dice, bueno, ¿cuánto de eso en términos de carga hormonal te puede afectar para desarrollar, por ejemplo, un cáncer? Hay un montón de estudios que no son concluyentes, entonces uno dice, bueno, ¿por qué la carga de la anticoncepción finalmente en una relación estable? Porque generalmente cuando las relaciones parten, probablemente uno opta por otros tipos de anticonceptivos, puede ser el condón, que obviamente se usa para una cosa de seguridad, de salud, ¿no es cierto? No solamente para la anticoncepción, pero cuando uno ya está establecido en una relación, como que la mujer es la que tiene que tomar las hormonas. Y el hombre como que no se hacía cargo. Eso está cambiando por lo que tú estás diciendo con la cifra. Pero bien poquito igual, porque estamos hablando que aumentaron de 100 hombres que hacían esta vasectomía a 1000. Si lo comparamos con la población total del país, es una cifra bastante baja. Y considerando que, tengo entendido, no tiene efectos secundarios muy graves, a diferencia, por ejemplo, de los anticonceptivos hormonales para las mujeres. Claro. Así es que oye, es una alternativa. Y yo he escuchado, y es parte de la corresponsabilidad también en la pareja, he escuchado a hombres que se han hecho esta cirugía, que lo han hecho exclusivamente por su pareja, por su mujer, porque tenía efectos secundarios el hecho de tomar hormonas y sentirse parte también de la planificación familiar en una pareja estable. Yo no quiero contar privacidad de mi vida, pero yo soy una beneficiada con la vasectomía. Aparte que es reversible, ¿verdad? Sí, pero no, probablemente cuando tú ya te la hacen, el momento que tomas la decisión no es para revertirla, ¿no? No, pero digo, el día de mañana se separa. Sí, pero no es 100% seguro que te vuelva a funcionar el poder tener hijos. Entonces, claro, hay ciertas dudas respecto. También pasa algo bien particular, que me gustaría compartir con ustedes, como bien personal, que tiene que ver con que, como uno siempre ha tenido en una misma la responsabilidad de tener o no hijos, por esta anticoncepción oral que uno toma, cuando esa responsabilidad pasa al hombre, también uno siente como que perdió como un poder de decisión. Es bien ridículo, porque en el fondo yo no quería tener más hijos, pero cuando mi marido se fue a hacer la vasectomía, yo dije, ¿pero cómo? Él está eligiendo si quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Entonces también cambia esta corresponsabilidad de la que habla la Margot. Yo creo que es un cambio de paradigma también, de la manera en que hemos estado acostumbrados a generar familia, Es un poco la gata flora igual en tu caso, porque si no quiero tener más hijos, vas a hacer vasectomía. ¿Y por qué te haces vasectomía? No, pobre pero Roberto. No fue eso, fue que en el fondo yo dije... No, es que al final tiene que ver con la decisión, con el poder de decisión. Claro, y yo creo que la lentitud en adoptar esta cirugía de parte de los hombres tiene que ver con una serie de prejuicios respecto a cómo esto podría afectar probablemente su desempeño sexual. Y esas son las dudas que obviamente queremos hoy de alguna manera resolver y entregar esa información, porque estamos hablando de una cirugía que lleva bastante tiempo entre nosotros y aparentemente es relativamente sencilla. Oye, bien rapidita, ¿eh? Así es. Y es por eso que vamos a conversar el día de hoy con el urólogo Juan Pablo Hidalgo de la Clínica Las Condes. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Queremos que nos cuentes por qué se ha visto un poco este aumento en este procedimiento de la vasectomía en los hombres acá en nuestro país. Bueno, a ver, la verdad que la causa, efectivamente, las vasectomías han aumentado mucho en Chile, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Y hay varias causas que pueden explicar esto, ¿ya? Existen algunas causas, primero que nada, un mayor acceso a la información de la gente. Tanto hombres como mujeres tienen un mayor acceso a la información y este ya se ha instalado como un método anticonceptivo muy seguro, de bajo riesgo, muy eficiente además, y eso es
una primera razón. Por otro lado, también existe en algunas parejas sobre todo, un gran sentido de responsabilidad, tanto del hombre o de la mujer, de tomar un método anticonceptivo en una decisión conjunta de pareja. Ahora, hay veces hombres que sin pareja incluso también deciden hacer su vasectomía, pero también haciendo uso de su propia responsabilidad. Entonces, primero que nada eso. En segundo lugar, como la vasectomía es un procedimiento sencillo, ambulatorio, rápido, también es muy llamativo para la gente. Recordemos que la vasectomía en general se hace en hombres jóvenes, gente que trabaja, que estudia muchas veces, entonces es gente que tiene que hacerse un procedimiento con una estadía, una recuperación rápida, en el fondo corta, para poder reinsertarse a su vida laboral. ¿Bien? Y por otro lado, pueden haber algunos, además algunos factores externos a esto que pueden haber influido mucho en esto. Por ejemplo, ahora el tema de la pandemia ha influido probablemente en una importante medida. A mí me ha pasado con algunos pacientes que una de las causas, las razones que los llama a hacerse la vasectomía justamente ha sido la pandemia. Un poco otros grupos de gente joven también ¿Y por qué la pandemia, aduce. en general? Y ahí hay algunos factores. Yo creo que esto del encierro, la cuarentena, tantos meses, todo este tema de la salud mental que estuvo muy dura, muy afectada ese tiempo, influyó en algunas personas que no querían tener hijos para que volvieran a pasar por una pandemia. A mí me lo han dicho los pacientes, sí. Por otro lado, también influye un tema que también otro grupo no menor de pacientes que hablan de un tema de responsabilidad con el planeta. Hay gente que dice que no necesitamos, no necesariamente pueden, yo tengo 3 hijos, así que no necesariamente va a interpretar mi pensamiento. Pero en el fondo hay gente que dice que tener hijos lo único que va a hacer es que va a consumir el planeta. Y hay un grupo no menor de gente que piensa eso y que decide... ¿Te ha tocado enfrentarte a pacientes que te dicen ese argumento? Y hay pacientes que deciden responsablemente no tener hijos. Y ese es uno de sus argumentos. ¿No hay por lo menos un pequeño cambio cultural, una cosa de un menor machismo, de mayor conversación con la pareja, en términos de ser también responsable de la planificación familiar? Absolutamente. También. Por eso justamente ahora, antiguamente, hace no tan pocos años, la mujer era la que tenía que tomar la decisión de o usar los métodos anticonceptivos o de operarse con la esterilización quirúrgica, que es la ligadura de las trompas, o usar dispositivos, etcétera. Hoy en día justamente ahí se nota que hay una mucho mayor, en fondo, de una toma en conjunto de la pareja de esta decisión de la anticoncepción. Doctor. Y eso responde a lo que les comentaba, un tema de información, un tema cultural también, o sea, hay varios factores que han influido en este tema. A eso quería ir, porque justamente se mencionaba al comienzo que de cientos de casos ahora hay 1000. Exacto. Que igual es poco para la cantidad de población, ¿no? Estamos de acuerdo, pero ¿cree que eso pasa por una falta de información? Porque normalmente muchos hombres, lo he conversado con varios hombres esto, y tienen temor. Entonces, ¿hay una falta de información y por eso no ocurren más casos? Sí, o sea, lo que pasa es que la verdad que esto ha sido algo que ha ido creciendo en el tiempo en forma exponencial. Yo les diría que hace 20 años atrás las vasectomías que nosotros hacíamos eran escasas al año, un par, no más de eso. Y con el paso del año ha ido aumentando, pero estos últimos 2-3 años efectivamente es una cuestión increíble, explosiva. un boom. Probablemente, como dices tú, sí, todavía falta información. A nosotros se nos siente un paciente en la consulta y todavía con algunos temores de que va a quedar con algún problema de disfunción eréctil o con alguna secuela a largo plazo. Y en el fondo un poco la conversación de nosotros con ellos es explicarles que no, que efectivamente este es un procedimiento que no produce ningún tipo de secuela. Es un procedimiento bastante sencillo, ambulatorio, y en ese sentido la gracia que tiene justamente, como les decía, es que su recuperación es muy, muy buena. Doctor, estamos viendo la gráfica. ¿Podríamos explicar un poquito cómo funciona? Porque ahí es súper clarita la gráfica. Perfecto. Que estábamos usando de apoyo, pero también que nos cuente un poquito cómo se realiza, porque usted dice que es ambulatorio, es muy cortita esta operación. Perfecto, yo les cuento. El paciente llega a la clínica. En general los pacientes nosotros les pedimos que se hagan antes de la cirugía algunos exámenes preoperatorios sencillos, electrocardiograma, exámenes de sangre comunes y corriente. El paciente llega 2 horas antes de la operación, tiene que llegar con una ayuna de 6 horas. El paciente llega al pabellón y la operación como se hace hoy en día, no en todas partes igual, pero en la gran mayoría de los centros, es que el paciente recibe una sedación. La sedación es una droga que duerme al paciente, pero no es una anestesia, claro. Perfecto. Es una droga de acción corta, pero que lo duerme. Es parecido a lo que se usa en una endoscopía, por ejemplo, en una colonoscopía.
La gracia es que la recuperación de la sedación es muy rápida. El efecto dura 30 minutos, a las 2 horas el paciente está despierto y se puede ir caminando para la casa. ¿Ya? Además de la sedación, usamos anestesia local, que es una anestesia que se usa directo en el escroto. Es una anestesia que es similar a la que usan los dentistas, que tiene un efecto de un par de horas de duración y un rápido efecto de inicio. Entonces, la anestesia local nosotros la aplicamos en el escroto, por ahí nosotros cortamos, nos metemos y vamos a buscar los conductos deferentes. Como se ve ahí en el dibujo, los conductos deferentes son 2, derecho a izquierdo. Los conductos deferentes transportan los espermios desde los testículos, epidídimos, y estos espermios son transportados por los conductos hacia la próstata y las vesículas seminales. Y eso se cauteriza. Nosotros lo que hacemos ahí, cortamos, como se ve ahí, se saca un trozo habitualmente de entre 5 milímetros a 1 centímetro, se cauterizan los cabos y habitualmente los amarramos, le damos un nudo en el fondo. ¿Ya? Doctor, ¿no pasa lo mismo con las trompas, que de repente hay mujeres que como que se le vuelven a...? Entonces, claro, eso es una de las situaciones que puede pasar en el fondo. En general, esta cirugía, cuando se saca el trozo de conducto, el éxito de esta operación es cercano a un 100%. No es un 100%. En medicina no es una ciencia exacta, no son como las matemáticas que 2 más 2 son 4, a veces en medicina 2 más 2 son 5, ¿ya? O 3. Entonces, lo que hace, nosotros cortamos ese segmento y en el fondo la vasectomía es un impedimento mecánico a que los espermios salgan de los testículos. ¿Qué pasa con estos espermios? Perdón. ¿Qué pasa con estos espermios? Estos espermios quedan en los testículos, los espermios viven 3 meses aproximadamente y al cabo de esos 3 meses estos espermios que no pueden salir mueren y el propio cuerpo va absorbiendo las sustancias que se producen a través del sistema venoso, sobre todo, todas las sustancias que se desechó estos espermios se va por el torrente sanguíneo. ¿Ya? Ahora, esta operación no tiene un funcionamiento inmediato, o sea, el paciente se opera, pero como ya hay espermios que pasaron este corte, que están en el sector de las vesículas seminales, de la próstata y en los mismos conductos, estos espermios, como viven 3 meses, durante 3 meses las personas todavía van a seguir eyaculando semen con espermios. Entonces, durante 3 meses los pacientes siguen fértiles. Eso es súper importante decirlo. Sí. Durante 3 meses hay que mantener algún método anticonceptivo, el que estén usando, el que les sea más cómodo. A los 3 meses hay que hacer un examen que se llama un espermiograma para asegurarse que definitivamente la persona ya es infértil. El espermiograma, en el fondo, es una toma de muestra en que el paciente va a la clínica, se tiene que masturbar y en un frasquito se echa el líquido eyaculado y se analiza. Súper sencillo, ¿ya? Si a los 3 meses en ese espermiograma sale que no hay espermios, se considera que la operación funcionó, que la persona es infértil y lo más probable es que no vuelva a tener fertilidad. O sea, que esto se recanalice después de 3 meses es muy raro, no debiera pasar. Lo que puede pasar que esto, como me mencionas tú, que a veces las mujeres se recanaliza, puede pasar, pero antes de los 3 meses. Ya. Eso sí que es un se poco comprueba más con la muestra de por los eso hay que espermios. tomar esa muestra, claro. ¿Y Ahora, es reversible, como preguntaba? Sí, la pregunta es la reversibilidad. Para hacer la reversibilidad, aquí hay un tema de una cierta publicidad un poco medio ambigua que se produce, de que se promociona la vasectomía reversible. No sé si lo han visto en algunas partes, sale. La verdad que la vasectomía como concepto es irreversible, porque esta operación es para siempre. Si uno por A, B o C motivo se arrepiente y quiere de nuevo tener la posibilidad de fertilidad, hay que hacer una nueva operación, en que en esta operación estos conductos que están separados, mediante microcirugía, se vuelven a unir los conductos y el éxito de esta operación, en el fondo se permeabiliza de nuevo el conducto y el éxito de esta operación, si se hace antes de 10 años, es entre un 80 a un 90% de éxito. Y al cabo de los 10 años ya el éxito empieza a bajar. ¿Ya? Eso está estudiado. Ahora, ¿qué pasa con ese 10 a 20% de pacientes? O sea, de partida la gente que se hace la reversión es muy poco, es un porcentaje muy poco. De este porcentaje, solamente un porcentaje menor no va a poder tener éxito en esta vasostomía que se llama. Y ahí eventualmente lo que uno puede hacer es una fertilización in vitro en el fondo, que se toman muestras de espermio en forma quirúrgica y se hace fertilización asistida a los ovocitos femeninos. Doctor, y que eso tiene un éxito bastante alto. Nosotras estábamos hablando, doctor, antes de que se sentara acá en la mesa, sobre estos efectos secundarios que también tienen que nosotras las mujeres tomemos hormonas de manera constante. Tomando en cuenta este procedimiento, ¿hay algún efecto secundario que puedan tener los hombres que lo realizan? La vasectomía, del punto de vista de la parte sexual del hombre, no altera el apetito sexual,
no altera las erecciones, no altera el orgasmo. ¿Ya? O sea, no hay ninguna alteración. Lo único que produce la vasectomía es que cuando el hombre eyacula líquido seminal, que el líquido seminal lo produce la próstata y las vesículas seminales, pero sin espermios. Y este líquido seminal sin espermios es aproximadamente un 90 o un 95% del volumen normal. O sea, en la práctica, la disminución de la eyaculación en volumen prácticamente no se nota. Esa es la verdad. No hay ningún cambio en ese sentido. Y se pierde la libido. Perdón. ¿Hace cuántos años se practica esta cirugía? Como les decía, yo soy urólogo hace 20 años más o menos y en esa época era muy excepcional, un par de pacientes al año que se hacían. Antes también siempre se ha hecho, pero muy excepcionalmente. Los o sea, muy no es algo innovadores. Lo que voy, en el fondo. hay bastantes años de respaldo para saber que no tiene efectos secundarios, Claro, no, que es absolutamente. una operación sencilla y que podrían varios hombres optar por ella. Claro, lo que pasa es que lo que tú me preguntas, la libido no se altera porque la libido, que está dada por la testosterona, es la hormona masculina. Ajá. Esta hormona la producen principalmente los testículos y esta hormona sale a través de la sangre al organismo. No por a el través del conducto. No, si en el fondo el conducto de frente al fondo es solamente una cañería. Nosotros, ¿qué hacemos? Cortamos la cañería. Nada más que eso. Perfecto, súper claro. Ahora, Como terminando... cuando te cortan el agua, una cosa así. Vamos. ¿Muy ordinaria? ¿Me Literalmente. desubiqué? ¿Me desubiqué? Bueno. Bueno, como les comentaba, terminemos con el tema. El paciente está en pabellón, se hace la operación dura 20 o 25 minutos. ¿Ya? A las 2 horas del paciente se va para la casa, se va caminando. Idealmente les recomendamos que no manejen ese primer día porque la anestesia, esta sedación, enlentece un poco los reflejos. Entonces les recomendamos irse a su casa. Pero al día siguiente el paciente puede manejar, puede caminar, puede salir a trabajar, puede tomar el Transantiago, andar en metro. O sea, en ese sentido al día siguiente se puede hacer una vida prácticamente normal. Pero, recomendaciones. La primera semana, no hacer actividad física ni actividad sexual. Porque un golpe, un apretón en la Todos los zona, cámaras están indignados. un golpe, un revintieron. golpe, algún tema, podría producir algún tipo de hematoma, algún tipo de contusión. Pero ya a la semana de la operación se puede hacer una vida prácticamente normal. ¿Ya? ¿Y por qué pasa Oiga, que le el digo día una es cosa. riesgoso? Perdón, doctor, ¿le puedo decir Porque una puede haber un golpe. En esta operación se hace una pequeña incisión de 1 centímetro, claro. se ponen algunos puntos. Y ahí viene otro tema con una publicidad también un poco ambigua que también circula, que es la vasectomía sin bisturí. La verdad que la vasectomía sin bisturí es igual que la vasectomía con bisturí, no tiene ninguna diferencia. O sea, es imposible hacer un corte en un tejido sin hacer una incisión en el cuerpo. Aunque sea un hoyito. Claro. Claro, lo que pasa es que la vasectomía sin bisturí es una pinza especial que abre la piel, pero con el bisturí uno hace lo mismo en el fondo. Finalmente, la verdad que la técnica quirúrgica de la vasectomía es exactamente la misma y todos los urólogos hacemos prácticamente igual. Doctor, yo sé que esto no es de su expertise, pero hemos estado hablando un poco de la parte cultural, no sé, toda esta mitología de que si la vasectomía afecta o no afecta la capacidad sexual de un hombre, etcétera. ¿Le pasa que hay quizás pacientes que no hacen este periodo de descanso precisamente para probar si sigue funcionando todo correctamente o no? Sí, o sea, lo que pasa es que el periodo de descanso propiamente tal sin actividad sexual es 1 semana. Después de eso vienen 3 meses Claro, que con uno tiene que protección, mantener método sí. anticonceptivo. ¿Ya? La verdad que me ha tocado de todo, yo creo que a todos nos ha tocado de todo, pacientes que a veces no se aguantan la semana o pacientes que a los 2 meses ya empiezan a tener relaciones sin método anticonceptivo y ahí uno corre el riesgo en el fondo, o sea, puede que no pase nada, pero existe la posibilidad, recordemos que cuando un hombre eyacula 100 millones de espermios aproximadamente y basta solamente uno para fecundar, entonces, claro, al mes van a haber menos espermios, a los 2 meses menos, pero a los 3 ya nos podemos asegurar que no quedan espermios circulares. Doctor, ¿y esta cirugía está cubierta por los sistemas de salud Sí. privado y público? La vasectomía está cubierta, todas las ISAPRES cubren la vasectomía en general es una cirugía comparada con otras cirugías bastante económica, porque justamente por lo que les comentaba, que es ambulatoria, ocupa una cama de la clínica 4 o 5 horas en total, ocupa poco insumo, entonces es bastante económica. Y ahora el año pasado FONASA sacó la vasectomía PAD. La ventaja del sistema del PAD, que es lo que significa pago asociado a diagnóstico, que el paciente que es FONASA paga un monto establecido,
y ese monto hoy en día está como en 370.000 pesos. O sea, el paciente 351.400. eso mismo. El No, paciente no no tiene paga más no que tiene eso. variables en el El paciente sabe que ¿Cuánto va cuando a se pagar? compra el bono, porque el paciente va a FONASA, compra un bono, con eso llega a la clínica, sabe que va a pagar eso. No paga ni un peso más ni un peso menos, independiente del evento que pase. Y los ¿ya? anticonceptivos están cada día más caros, así que yo creo que Claro, es más es bastante conveniente económico. incluso. Hablando de Exacto. anticonceptivos, ¿Ya? hubieron unas pastillas que salieron para hombres en un momento. Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Funciona, no eso, funciona? Eso hay como harto revuelo ahora. Hace un par de días se publicó, efectivamente. Existen unas pastillas que están saliendo en Estados Unidos. ¿Y a los 30 minutos? La está desarrollando la Universidad de Cornell, que se llama. Y ¿en qué consiste? Este es un medicamento oral que se toma. A los 30 minutos, ¿qué es lo que produce? Activa, es una proteína que se une a una enzima que se llama adenilciclasa soluble y la inhibe. ¿Y qué es lo que hace? Hace que el espermio esté inmóvil, pierde su motilidad. Oh. Para que un espermio fecunde tiene que ser móvil. Claro. ¿Ya? Y eso a los 30 minutos empieza a hacer efecto. O sea, el quedan todos efecto como así como no se flotando. mueven, quedan inmóviles, exactamente. Y inmóviles es un espermio no fecundo. Este efecto dura a las 2 horas, tiene 100% de efectividad, a las 3 horas 90% y va disminuyendo el efecto hasta las 24 horas. La gracia de este producto es que a las 24 horas el espermio recupera su motilidad y la recupera absolutamente como antes, en el fondo. O sea, no es que el espermio se muera ni que pase nada, no es que la persona vaya a quedar infértil o no. Ahora, Inmóvil, doctor, cuando sale el espermio, esto es una pregunta de ignorancia total, si está inmóvil, ¿no llega a no estar llega al dentro óvulo. de la mujer? No Exactamente. llega al óvulo. Claro, el espermio, cuando salen los espermios, que son 5 a 10% del volumen, el resto del volumen, como les decía, es el líquido seminal. Ajá. Y este líquido seminal tiene proteínas, tiene sustancias que alimentan a los espermios. Y una de estas proteínas, que es la adenilato ciclasa soluble, es la que activa la motilidad. O sea, cuando el espermio se une con esta sustancia en el semen, el espermio empieza a funcionar, por decirlo así. Antes el espermio no se mueve, está tranquilo. Y ahí empieza a funcionar. ¿Ya? Ahora, a las 24 horas, la persona tomó el medicamento, a las 24 horas, la persona no en realidad, a las 24 horas, este medicamento deja de funcionar. ¿Ya? Por eso ha causado tanto revuelo esta nueva droga. Ahora, ojo, porque esto solamente ha sido probado en ratones. ¿Ya? Solamente en ratones, in vitro e in vivo. Eso es lo que se publicó. Sí. ¿Ya? ¿Y efectos Ahora, secundarios? Hasta el momento ninguno, en ratones, estamos hablando, no sabemos nada más de eso. La fase siguiente que viene es que van a hacer este mismo experimento ahora, pero en conejos, ¿ya? In vitro y en ratones. Ya lo habrían probado in vitro en espermios humanos, en el fondo, pero solamente in vitro, o sea, toman muestras de semen y le aplican este producto, esta proteína, ¿ya? Se estima que porque esto se salió publicado hace pocos días, en el fondo, se estima que los resultados de ir etapa a etapa, eventualmente hay que esperar al menos 6 a 8 años para que esto pudiera estar en el mercado. Que lo pueda tomar el ser humano. Claro, y para que sea tenga seguro. un cierto nivel de seguridad en el fondo y de que no se corra ningún riesgo. Antes de eso es muy difícil. Antes de eso, ahora, vasectomía. la gracia de eso, sí, claro. Ahora, la gracia de este producto es que es un producto no hormonal, aparentemente no produce reacciones adversas, es rápido de efecto, media hora, y además que a las 24 horas deja de hacer efecto. O sea, en ese sentido sería un muy buen método anticonceptivo. Doctor, ¿y hay algún tipo de contraindicación para hacerse una vasectomía? ¿Alguien que no pueda postular al procedimiento? A ver, ¿qué contraindicaciones podría haber? Primero que nada, un paciente menor de 18 años. La verdad que eso para nosotros es requisito. O sea, tiene que ser un adulto, una persona que tome... Cuando una persona se hace un procedimiento, tiene que firmar un consentimiento informado, saber qué tipo de procedimiento se va a hacer, y a los 18 años en Chile es mayor de edad. Pero a los hombres se les cuestiona tanto a temprana edad cuando se van a hacer la vasectomía, porque en el caso de las mujeres hemos sabido de muchos casos que cuando van a ligarse las trompas les preguntan, pero tú has tenido hijos. Sí, bueno, esa experiencia. Efectivamente, a las mujeres, no sé ahora, pero hace algunos años le exigían tener más de 3 hijos, sobre 35 años, había varios requisitos. La verdad que hoy en día el hombre teniendo más de 18 años puede votar, puede manejar, puede consumir alcohol legalmente. O sea, en ese sentido es una persona que está capacitada para resolver sobre su anticoncepción. Ahora, hay algunos colegas que a veces son un poco más reacios y deciden no operar a jóvenes o sin hijos. Depende, pero en el fondo, desde el punto de vista estrictamente legal, a los 18 años nosotros podemos operar. ¿Ya? Esa sería como una contraindicación. La otra contraindicación o cuidado que uno podría tener sería el caso de un paciente que tuviera algún problema médico, que no hiciera posible una operación. Esto, insisto, una operación con anestesia local y con sedaciones
es muy Cáncer bajo en riesgo en el alguna fondo. zona. No, más que nada, por ejemplo, estoy pensando en algún paciente que esté que tenga alguna enfermedad en que, por ejemplo, tenga lo que se llama una trombofilia, o sea, que tenga un sangrado excesivo, que hubiera que hacer algún tipo de procedimiento para revertir eso. Pero en realidad, Pacientes contraindicaciones no con tiene. diabetes, pacientes con No, hipertensión, no se tiene pueden ninguna. operar sin Ahora problema. recordemos que además la gente que se opera en general son hombres de 25 a 50 años, son gente en general sana, que no tiene mayores patologías. Así que contraindicaciones. Pero si más de tuviera 18 diabetes, años, nada más hipertensión, que son las que tenemos más comúnmente, en general no hay son problema. contraindicaciones. No. Tenemos comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, no sé si los podemos ver. A ver, ahí tenemos uno. Dice, mi marido se operó el año pasado en agosto y gracias a Dios se operó, ya que se descubrió además un pequeño tumor en su testículo. Él lo hizo para que yo dejara de tomar pastillas. Saludos, las adoro. Ahí la Saludos corresponsabilidad, también. doctora. Exactamente, ¿ven? Eso es lo que está pasando justamente hoy en día. Ahora, esto fue un hallazgo en el fondo. O sea, Claro. probablemente al examinarlo, el colega que lo examinó le tocó que tenía un pequeño tumorcito. No, yo Tuvo creo que suerte. está bueno concientizar porque muchos hombres de verdad dicen, no, ¿y por qué me tengo que hacer yo? ¿Y por qué me tomas pastillas? ¿Y por qué no? Porque finalmente, como decía Coté, nosotras nos ponemos las hormonas. Conocí a una persona hace poco tiempo, una mujer, que ya tenía hijos y fue a que le ligaran las trompas y el médico le dijo, no, porque eres muy joven todavía. Ella ya tenía 2 hijos y quedó embarazada a los 2 meses y se quiere matar porque no quería tener más hijos. Entonces es como, creo que hay que concientizar para ambos lados también. Sí, exactamente. Bueno, eso es un poco la gracia que tiene esto, que es algo que siempre se conversa en el fondo, es irreversible, entonces, salvo que se opere, pero en general es muy segura en ese sentido. Entonces la persona una vez que se opera ya se tiene que desligar de eso, no se olvida. Ahora, ojo que nosotros siempre también le insistimos mucho a los pacientes, esto es un método anticonceptivo, esto no es como un condón que previene las infecciones de transmisión sexual. es. ¿Ya? Eso es bueno no se trata decirlo, tampoco doctor. de que si uno se opera, que puede tener relaciones, no, porque igual la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, eso va a existir. Ese es el De desde, todas o sea, maneras. para no infectarse se usa condón, Exactamente. finalmente, y el resto tiene que ver Hoy con... en día la OMS solamente acepta 2 métodos anticonceptivos masculinos, la vasectomía y el condón. Son los únicos métodos validados por la OMS. Hace algunos años también hubo un poco de revuelo en las noticias por unas inyecciones de hormonas que se usaban, pero la verdad que no funcionaron. Acá en Chile hubo un grupo que trabajó con ese estudio clínico durante varios años y finalmente se desecharon y no funcionaron, ¿ya? Porque eran hormonas y al final eran peor las reacciones adversas que los beneficios que producían. Un poco lo llamativo de este estudio es que justamente es un método no hormonal y que aparentemente no produciría ningún tipo de secuelas. Entonces es un poco De esta pastilla nueva. lo importante de esto. Doctor, y ahí, ¿cuáles son las características más comunes de los hombres que llegan a su consulta precisamente preguntando por esta operación? Porque usted decía ya, gente que es sana, más o menos entre los 25 y los 50, pero es gente que en general tiene pareja, le pasa que llega harto soltero, que quizás definitivamente, bueno, aparte de esto que nos contaba de aquellas personas que no quieren traer hijos al mundo, pero ¿cuál es la mayoría? La mayoría son hombres de entre 35 y 50 años, Ya. la gran mayoría con 2 o 3 hijos. Con Esa 2 es o como 3 la gran mayoría. Ya. Hay un grupo importante también, bueno, hay de ¿Y todo. llegan Hay con la señora o llegan solo para callados? Yo te diría que un 30% llega con la señora, 30, 40%. Ah, pero sí, no es tanto bastante frecuente. Y otro porcentaje llega solo, pero llega y se siente y dice, me mandó mi señora. Ah, ya. También es un porcentaje no menor. Doctor, llama la atención esta, vamos a salirnos un pelito del tema, pero esta especie de, llamémoslo, discriminación en términos de que a la mujer sí se le puede objetar si quiere no ser fértil y al hombre no tanto. ¿Por qué cree que pasa eso? La verdad que yo desconozco los criterios que tienen los ginecólogos para decidir a quién hacerle una ligadura de trompa o no. Lo desconozco. Y uno Lo que yo les puede- puedo decir es que nosotros los urólogos exigimos mayor de 18 años, pero hay colegas que a veces tienen algunos reparos. De hecho, acá en Santiago hay algunos centros de salud donde no se hace vasectomía por una situación, por un tema religioso, en el fondo. Claro, valórico. Valórico, religioso. Pero entonces una eso también persona- hay que saberlo. O sea, hay gente que no hace vasectomía, definitivamente. ¿Una persona puede exigir legalmente una cirugía si se la niega un A mí me ha médico? tocado algunos pacientes que han ido a estos centros de salud donde no se hacen vasectomía, que tienen plan cerrado en el centro y finalmente la ISAPRE los tiene que derivar a alguna clínica otro donde lado. sí se haga la operación. Claro, Perfecto. porque el paciente a veces cuando se meten a un seguro de salud no saben que hay, como todo siempre hay letras chicas.
Oiga, doctor Hidalgo, muy clarificador conversar con Excelente. usted. Muchas gracias. Le vamos a volver a invitar porque es muy Ya. bueno el doctor Hidalgo, ¿no? Muchas gracias por la invitación, así que no, encantado. Muchas gracias. Que le vaya muy Listo, bien. gracias, que estén bien. Después deberíamos hablar de otros, como tanta mitología que hay, doctor, perdone, con el tema de la revisión de la próstata. Usted que es urólogo, la otra vez lo hablábamos acá. Hay mucha mitología, los hombres tienen como un montón de pajaritos Que hay muchos ahí. temas que son tabú en el fondo de Sí, la pues, sexualidad masculina, femenina también, pero en el fondo hay cosas que entre los hombres a veces no se hablan por ciertos temores, o que se hablan pero sin saber o con prejuicio de situaciones que le contó el vecino de la tía del amigo. Entonces también hay mucho de eso que a veces no queda muy Lo vamos a claro. dejar comprometido Eso. entonces, porque hoy se habla. Problema, cuando Que quiera. le vaya bien. Gracias, doctor. Muchas gracias.